Saludos, amados hermanos. Aquí su hermana Eileen Maldonado, un poco más temprano hoy, desde Capilla del Rey Orlando, comenzando hoy con nuestro servicio con la congregación presente. Así que estamos muy alegres, muy agradecidos al Señor por permitirnos esta bendición en el día de hoy. Quiero comenzar rápidamente leyendo un verso de las Escrituras y se encuentra en el Salmo 57 y dice de la siguiente manera: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y luego bajo al siguiente verso, el verso 5 dice: Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y dice en el 7: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Bendecimos el nombre del Señor, que es el que nos socorre, el que nos alienta, el que nos fortalece, el que nos ayuda, nos asiste. En Él estamos confiados plenamente y sabemos que toda circunstancia, toda situación por la que nos permite atravesar, tiene un propósito en Él, y cuando aprendemos a ver ese propósito en Él, confesamos y declaramos que Dios es bueno. Y como dice las Escrituras, toda buena dádiva procede del Padre de las luces. Por eso es importante que mantengamos nuestra confianza puesta en Él en medio de los tiempos, porque Él se está manifestando aún a pesar de nuestras circunstancias, y por eso le adoramos. Queremos orar para comenzar en este día. Como les dije un poco más temprano, en el día de hoy, nuestro primer servicio, Capilla del Rey les saluda con mucho cariño. Y vamos a orar todos juntos para recibir entonces la administración de la palabra del Señor en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en la mañana tú renuevas tu misericordia, y cada día, mi Señor, vemos tu fidelidad que nos alcanza, que nos rodea, que nos sostiene. Tú eres la fuerza de nuestro corazón, nuestro aliento, nuestro motor, nuestro motivo. Oh Padre, en ti hemos encontrado todo lo que necesitábamos y mucho más. Qué bueno tenerte a ti, Señor, y qué bueno saber que tú, mi Dios, estás en control, que tú, mi Señor, tienes misericordia de todo el que a ti invoca, y el que te invoca de veras, como dicen las Escrituras. Padre, bendice cada persona que está en nuestra sintonía. Alcánceles tu poder, tu mano poderosa, llena de compasión, de misericordia y de gracia. Que tu favor sea sobre cada uno de ellos y que tú suplas, oh mi Dios, cada una de las necesidades en cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Recibimos en este momento a nuestro pastor Luis Germán Mercado Mora. Dios les bendiga. Amados, un abrazo. Puede sentarse. Hoy nos reunimos por primera vez en nuestro templo, dentro de nuestro templo, por espacio de 3 meses. Como recordarán, habíamos estado reuniéndonos a través de las redes sociales, más adelante en nuestro estacionamiento. Ahora estamos de nuevo aquí, dentro de este recinto. Yo quiero que me acompañe a considerar una palabra de Dios. En los pasados 2 mensajes hablamos sobre un tema que lo escogí precisamente por la importancia que reviste
¿Sabe? Yo quiero ocuparme de cosas importantes. ¿Cuándo cuándo es que alguien se ocupa de algo que lo mira y realmente es una nimiedad? Es algo sin importancia. ¿Cuándo es? Cuando se pierde de vista. Cuando se pierde de vista tal cosa como orden de prioridades. Yo quiero decir que en el Señor hay prioridades. Por eso yo escogí el tema del carácter. Y hablamos de carácter en los pasados dos mensajes. ¿Y qué es carácter? Carácter es la formación del carácter de Cristo en mí. Porque tengo que decir, no es otra cosa. Es la formación del carácter de Cristo en mí. El carácter de quien yo quiero imitar, el de Cristo. A quien yo quiero imitar en primera y última instancia, a Cristo. ¿Quién es mi modelo? Mi modelo es Cristo. Ojo, la Biblia dice que hay personas a las que podemos imitar y debemos imitar. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, en lo que yo imito a Cristo. Es decir, aquello en lo que él imita a Cristo, yo lo voy a imitar. Y habla de personas a quien debemos imitar su fe. Por eso dice en Hebreo, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad su conducta, cuál haya sido el resultado de su conducta, a imitar su fe. Imita su fe. Es decir, yo quiero imitar a Cristo e imitar en gente lo que ellos imitan de Cristo. ¿Qué es el carácter? El carácter de Cristo en nosotros. Oiga, cuando yo vengo al Señor, cuando yo entrego mi vida al Señor, inmediatamente, óigame bien, inmediatamente el Espíritu de Dios habita en el corazón de ese creyente. Él viene a hacer morada en el corazón del creyente y dice la Biblia que Dios no da su espíritu por medida. Es decir, entra a morar completo. Amén. Con todo lo que eso implica. Sin embargo, la Biblia me habla de crecer. La Biblia, la Escritura me habla de abundar en, de crecer en. Y yo quiero resumirlo en ese único término. Carácter. Ojo, el término carácter no ocurre en la Biblia. No se cita en la Biblia en ningún momento. Bueno, el nombre de Dios no se cita en la Biblia en el libro de Esther. Y si usted ha leído el libro de Esther, hay algo que salta. Evidentemente se evidencia el cuidado de Dios sobre su pueblo de forma minuciosa y determinante. Sin embargo, su nombre no se menciona allí. La palabra carácter no se menciona en la Biblia en ningún momento. Pero si algo encontrará en el relato bíblico, en el texto bíblico, cuando se habla de gente, es carácter. La presencia o la ausencia. Habla ambas cosas. La presencia, por qué y sus resultados. La ausencia, por qué y también sus resultados. ¿Cómo viene el carácter? La salvación viene por la fe. Somos salvos pues por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Salvo, completamente salvo. Sin embargo, tal cosa como crecimiento en carácter, este carácter de que estamos hablando, viene, oiga bien, escúcheme bien, viene a través del quebrantamiento. Es a través del quebrantamiento que Dios
nos lleva a crecer en carácter. Cuando yo leo a Gálatas capítulo 5, que habla acerca del fruto del Espíritu y las obras de la carne, ojo, hay una diferencia. Dice que es el fruto, y cuando habla de la carne son las obras de la carne. ¿Por qué no habla de las obras del Espíritu? Porque el Espíritu fructifica eso en la vida del cristiano. Las obras de la carne las hace esa persona. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Me estoy explicando? El Espíritu lo fructifica en mí. Si usted lee los frutos del Espíritu, el Espíritu del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe el carácter de quién describe ese Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu? El de Cristo. Está describiendo el carácter de Cristo. Está describiendo a Cristo. Aleluya. Porque es su Espíritu el que mora en el corazón del creyente. Y es lo que el Espíritu quiere producir, llevar a realización en el creyente. No se trata de salvación, si es salvo. Es salvo. Oiga, en Hechos capítulo 2, habla de varios eventos donde gente vino al Señor. El primero de ellos ocurrió el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Estaban los 120 discípulos orando en el aposento alto. Descendió el Espíritu Santo. Fueron llenos. Fueron lenguas repartidas como de fuego. Hablaban en otras lenguas las maravillas de Dios. Y el pueblo abajo, ellos estaban en un aposento alto. Y el pueblo abajo en la calle oía cada uno hablar en su idioma las maravillas de Dios. Porque allí había partos, medos, elamitas. Eran judíos que habitaban en esos lugares y habían asimilado sus idiomas. Y ahora de momento, en una segunda planta, un segundo piso, en una casa, había 120 discípulos hablando cada uno en su idioma, no cualquier cosa, las maravillas de Dios. Aleluya. Hablaban por el Espíritu Santo las maravillas de Dios. Amén. Aquel día, como 3,000 personas vinieron al Señor. Hechos capítulo 2. ¿Sabe qué ocurrió después de aceptar al Señor? De arrepentirse y venir a aceptar al Señor. Fueron bautizados. ¿Sabe cuándo? El mismo día. El mismo día. ¿Sabe qué ocurrió un poco más adelante? 2 capítulos más. Pedro puesto de pies otra vez. Habló, tomó la palabra, predicó, y como 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, vinieron al Señor. ¿Sabe cuál es el común denominador? Se bautizaron otra vez. El mismo día. El mismo día. Aleluya. ¿Sabe cuántas veces ocurrió eso? Gente convirtiéndose. Gente aceptando al Señor y bautizándose el mismo día 6 veces. En el libro de Hechos, 6 veces. Y el común denominador, se bautizaron el mismo día. Aleluya. Bendito Dios. El mismo día. Yo pregunto, esas personas tenían todo resuelto. Esas personas tenían todo resuelto antes de bautizarse. Su vida estaba todo en orden, no tenían nada que mejorar en su vida. ¿Estaba todo en orden? Yo quiero decirle que no. No lo tenían todo en orden. Aceptaron al Señor, se bautizaron, no lo tenían todo en orden. Sin embargo, la voluntad de Dios es que pongan en orden su vida de acuerdo a su voluntad.
Los discípulos lo bautizaron, oh sí. No estaban allí jugando, yo tengo que ver si te puedo bautizar o no. Yo tengo que escudriñarte bien para decidir yo si te voy a bautizar o no. Los bautizaron. ¿Tenían cosas que mejorar en su vida? Sí. Pero los bautizaron. ¿Necesitaban crecimiento en el Señor? Claro. ¿Crecimiento en qué? Crecimiento en carácter. Carácter de parte de Dios. Amén. ¿Qué usa el Señor para traernos? Para que abundemos en carácter. Quebrantamiento. 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 El Señor tiene, óigame bien, una misión. Hay una misión con cada uno de nosotros. Aleluya. Usted tiene una misión. Usted tiene una misión de parte de Dios. Por eso cada uno en el cuerpo de Cristo tiene un don, por lo menos un don. Tiene una visión, tiene una función. Y es una función real, de peso, de tanto peso que es eterno. Aleluya. Es un peso eterno. Amén. Porque lo que hagamos en el Señor, tiene carácter de eternidad. Amén. Que mucha gente hace por cualquier otra causa, aquí quedará. Pero lo que hacemos en el Señor, nuestras obras en el Señor, permanecen con nosotros. Sí, Señor. Ay, ay, ay. Aleluya. Dios quiere algo tan importante para Dios, que todo hijo suyo crezca en carácter, en un carácter de fe. Amén. Él tiene una razón, una misión, un don para cada uno de sus hijos. También tiene un proceso. Y ese proceso Dios no lo declara antes de. Ese proceso el Señor no se lo describe antes de. Pero ese proceso está en la vida, presente en la vida de todo cristiano. Amén. De todo hijo de Dios. Sí, Señor. Por eso dice Hebreos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No parece ser causa de gozo, pero lo es. No parece ser causa de gozo, pero después produce fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Es así? ¿Lo cité bien? Yes. Amén. Produce fruto apacible de justicia. Y yo quiero decir, antes de seguir, que a ese proceso con nosotros, Dios no renuncia. Eso no se modifica. Es un trato personal de Dios con cada hijo suyo. Amén. Y Dios no lo modifica. Porque es importante crecer en carácter en momentos, en épocas de quebrantamiento, para lo cual llegan a nuestra vida de parte de Dios. Mire, yo pienso en una persona en el relato bíblico que la Biblia menciona por su nombre. Era profeta, se llamaba Jonás. Recibió una voz de Dios, una palabra de Dios, que dijo: ve a Nínive y dile de parte mía que tiene que haber arrepentimiento, de lo contrario habrá juicio, habrá destrucción, juicio. Que era Nínive. Nínive era la capital del imperio babilónico, que era quien ejercía el dominio sobre el mundo, el dominio político, sobre el mundo conocido en aquella época. El imperio babilónico era superpoderoso. Se destacaba en muchas cosas.
entre ellas, porque era un estado bien secular. Es decir, Dios no estaba presente en sus vidas. Ellos no consideraban a Dios. Ellos vivían en sus delitos y pecados y estaban allí sin la más mínima intención de arrepentirse. Dios le dijo, ve y predica arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque lo único que se puede hacer con pecado es arrepentimiento. No se puede hacer nada. El pecado no se modifica, el pecado no se explica. De pecado uno se arrepiente. Amén. Delante de Dios. Amén. De inmediato surgió una inquietud en el corazón de este hombre. Yo te conozco, yo sé bien cómo tú eres, Señor. Tú me estás mandando a predicar a Nínive, pero yo te conozco, yo sé que una vez que yo llegue allí y predique, ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. No va a ocurrir el juicio que he anunciado y yo voy a quedar mal. No lo dijo así, pero esa era su inquietud, su gran preocupación. Yo sé que eso es lo que va a pasar. Es decir, le estaba diciendo, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, que no se complace en el juicio. Yo sé que la misericordia precede al juicio. Yo sé, Señor, que tu misericordia es más grande que el juicio. Sí. Y yo voy a anunciar esto y gente se van a arrepentir y no va a haber juicio. Si usted ha leído el libro, yo creo que lo ha leído, eso fue exactamente lo que ocurrió. Alguien que estuviera en el espíritu correcto se hubiera gozado porque aquel pueblo se arrepintió, aunque lo que anunció no se cumplió. Mire, es en esos momentos en que yo tengo que decir, qué bueno que lo que anuncié no se cumplió. ¿Por qué? Porque eso conllevaría la perdición de miles y miles de personas. Qué bueno que no se cumplió, gloria a Dios. Quiere decir que la gente se arrepintió y no hubo tal juicio. Pero el hombre se enojó. Se enojó. ¿Sabe cómo Dios le ilustró su condición? Su falta de carácter. Porque estando enojado, se echó a descansar debajo de una calabacera. Una planta que es como una, en mi país le llaman una enredadera. Es una planta trepadora, ¿no? Y forma una cubierta. Debajo de esa calabacera, el profeta se echó y quiso morir. Su desánimo fue tanto que quiso morir. Quiere decir que estaba desanimado porque Dios tuvo misericordia. Estaba molesto porque Dios tuvo misericordia. Porque eso implicaba que él había quedado mal. Él hubiera preferido que el juicio se derramara para él quedar bien. De momento vino un viento solano y la calabacera se secó en cosa de horas. Y el sol le castigaba. Y estaba entonces más molesto ahora por su incomodidad. Y escuchó la voz de Dios. ¿Tienes tú cuidado de la calabacera que tú no plantaste? ¿No la plantaste tú? Y te molestas tú porque la calabacera murió. Tendré yo cuidado de miles de personas en esa ciudad que tú no plantaste. Yo sí las planté. Eran mías. Tú te molestas por esta insignificancia, esta nimiedad de estar recibiendo un poco de sol. Fue exactamente lo que hiciste, Jonás. Te molestaste porque ellos se arrepintieron. Y te lo estoy ilustrando con la calabacera. A ellos eran míos. Y eso sí era importante, mucho más que la calabacera tuya. Ahí termina el libro de Jonás. Claro, te dirás, no, pero tiene otra parte de la historia. Sí, yo sé que
un gran pez se lo tragó. Y yo sé todo eso. Pero el desenlace de la vida del ministerio de este hombre fue allí. ¿Qué más se dice de Jonás? Además de lo del gran pez, nada más. Mire, de casi cada personaje del Antiguo Testamento hay una mención en el Nuevo, menos de Jonás. De Jonás no se dice nada más. No se habla de imitar su fe. No se habla del resultado, del fruto de su ministerio. Desapareció. Había allí un serio problema de carácter en Dios. ¿Sabe cuál es una de las más cosas que más impide crecimiento del carácter en el Señor? La autodependencia. Yo acabo de acuñar un término aquí. La autodependencia. La dependencia de uno mismo. Yo establezco que es importante aquí que no. Yo establezco que lo importante es mi carácter, mi persona, dijo Jonás. Autodependencia. Quien depende de Dios, quien camina con Dios, tiene su corazón en el lugar correcto. Este hombre se hubiera alegrado. Mire, dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador, uno que se arrepiente. Esa estadística, por uno que se arrepiente, para muchos sería insignificante. Que porque uno se arrepiente, hay gozo, Dios tiene gozo, y en el cielo hay gozo. Oye, yo imagino cómo es el gozo en el cielo. ¿Te imaginas? Se imagina el gozo, el cielo gozándose por cosas que no tienen importancia. No. ¿Por qué se goza el cielo? Por algo que tiene realmente importancia. Aleluya. Y soy redundante. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia que es causa de gozo en el cielo? Un pecador que se arrepiente. Quien tiene su lugar, su corazón en la actitud y en el espíritu correcto, se va a alegrar por lo mismo. Yo quiero alegrarme por lo mismo que se alegra Dios. Y quiero entristecerme por lo que se entristece Dios. Yo quiero alegrarme por un pecador que se arrepiente. Y lo voy a celebrar como lo celebran en el cielo, no menos. Y lo voy a apreciar como se aprecia en el cielo, no menos. Solo porque sea uno, no. No, yo quiero que sean muchos. Yo también. Pero más el Señor. Sin embargo, cuando uno dice, Señor, perdóname, yo te recibo en mi corazón, te recibo como mi Señor, eso es tremendo gozo. Yo quiero gozarme por eso mismo. No quiero gozarme por cosas que no le dan gozo a Dios. Se llama carácter. Carácter. Yo quiero ir sobre una parábola que debe ser una de las más conocidas en todos los evangelios. Mire que Jesús habló por parábola. Esta debe ser una de las más conocidas. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y verso 18. Mateo 13, 18. Si yo digo la parábola del sembrador, todos ustedes la conocen. Fue una de las primeras que yo leí y me aprendí. Mateo 13, 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Qué dijo Jesús que oyéramos con la parábola? Parecerá poco importante, pero
Pero ¿qué dice ahí? Que oír. ¿Sabe por qué empezó allí? Porque la palabra trata de oír. El verbo oír está presente en los 4 ejemplos de semilla y de suelo que presentó el Señor. La palabra del sembrador se trata de semilla y semilla de la palabra de Dios, y se trata de oír. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, subraya la palabra oye. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, hay gente que oye y no entiende. ¿Y por qué será? Por falta de coeficiente intelectual, el IQ estaba bajo. No se trata de eso. No se trata de la capacidad intelectual. Se trataba de una condición del corazón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye ¿qué? Otra vez, la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Hay gente para quienes el gozo es lo máximo. Yo tengo que sentir gozo. Yo tengo que estar gozoso. Yo tengo que estar feliz. Bueno, antes de seguir, estar gozoso no es lo mismo que estar feliz. Hay gente que está feliz y no están gozosos. ¿Qué felicidad para el mundo? Felicidad debe ser uno de los estados más buscados, más anhelados, más deseados, con los que más se ha fantaseado. Sin embargo, óigame bien, y antes de que usted juzgue mis palabras, considere lo que estoy diciendo. El Señor nunca prometió felicidad. Ay. Dios nunca prometió felicidad. No como el mundo la da. Amén. Aleluya. El Señor Jesús habló de gozo, pero no como el mundo lo da. Bueno, el mundo no da gozo. El mundo puede dar alguna felicidad irrelativa. Dios nunca prometió felicidad. El Señor habló de gozo. Porque el gozo no depende de circunstancias. El gozo depende de la presencia de Dios en mi vida. Por eso Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lo fructifica el Espíritu Santo en nosotros. Y viene junto con la salvación. El salmista habló del gozo de la salvación. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ojo, al momento. Al momento. ¿Cuánto duró ese momento? ¿Cuánto duró el momento? Aquí el verso próximo lo describe. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Cuando una semilla que germina llega a ser de corta duración, no tiene raíz. Ahora, aplicándolo ya no a la planta, porque nosotros no somos plantas, somos personas. Aplicándolo a la persona, pues al venir la aflicción o la persecución, uno de los dos, o ambos, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ojo, por causa de la palabra, la misma que recibió con gozo, dice, la había recibido con gozo, pero esa palabra le trajo aflicción,
alguna aflicción relativa a haber aceptado la palabra. Le trajo aflicción, se metió en problemas por haber aceptado la palabra. ¿Y por qué no toleró? Porque no tenía raíz en sí mismo, no tenía profundidad. ¿Qué hubiera pasado si la palabra hubiera tenido profundidad? Al momento de llegar la aflicción o la persecución, hubiera permanecido. Amén. Sí, Señor. No, bueno, para mí lo más importante es el gozo. ¿Es eso importante? Sí, sí es importante. ¿Es lo más importante el cómo yo percibo? No. ¿Sabe que va a tener a veces aflicción? ¿Sabe que va a tener a veces persecución? Es que muchas veces pensamos en persecución como gente, hermanos que están viviendo bajo sistemas políticos autoritarios donde se persigue el evangelio y son ajusticiados. Pero mire, cuando este hombre de quien habla aquí aceptó la palabra, cuando llegó a su casa, que le dijo a su esposa, recibí la palabra de Dios, recibí al Señor. Tú no me traigas a mí, a esta casa eso. Eso es persecución. Eso es persecución. Conmigo no, aquí en esta casa no, eso es persecución. No es necesariamente, no es solamente cuando el sistema político reprime, eso está incluido. Al momento la recibió con gozo, pero no tenía profundidad. ¿Qué no tenía? Carácter. No tenía carácter. El carácter de permanecer a pesar de la persecución, a pesar de la aflicción. Y llegó, porque eso va a llegar lo uno o lo otro, o ambos. Dice que por causa de eso tropieza y se identifica como la fuente de la aflicción o de la persecución. La palabra, el tropiezo quiere decir que voy a abandonar la palabra. Que va a abandonar la palabra para dejar atrás la aflicción o la persecución. Se llama carácter, falta de carácter. El que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué quiere decir? Que el engaño de las riquezas y el afán de este siglo tienen el poder de ahogar la palabra de Dios. Si por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, que por la palabra de Dios fue hecho todo lo que es, todo lo que existe. Que me dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas tienen poder contra la palabra de Dios. No, tuvieron poder sobre esa persona. Tuvo poder sobre esa persona y ahogaron la palabra en esa persona. No que ahogan la palabra de Dios es como un martillo que parte la piedra. Aleluya. Yes. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Sí, Señor. Yes. Porque dice que lo ahogó. Ahogó en él, en este individuo que quien habla aquí. Se llama falta de carácter. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque así, mira qué sencillo, así se supone que sea. Aquí no está hablando
de alguien privilegiado, de alguien fuera de este mundo. No está hablando de alguien fuera de lo común. Lo común debería ser esto: que la palabra da fruto a 100%. Amén. Eso no es una maravilla, y lo es. Es una maravilla. Pero ahí no está hablando del privilegio de unos pocos. Está hablando de alguien que recibió la palabra como es, la recibió con gozo y permaneció porque tenía raíz en sí mismo. Se mantuvo creciendo a pesar de la persecución y la aflicción. Se mantuvo en la palabra a pesar de, por encima de, y sigue dando fruto. Yo quiero que usted mire bien el espíritu de ese verso 23. Lo que está diciendo es: se mantuvo dando fruto, y más fruto, y más fruto, y más fruto. Y más. Hay 3 puntos suspensivos: fruto y fruto y fruto. Aleluya. En segunda de Corintios, ya casi termino. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo nos ofrece un dato autobiográfico, diciendo: para que no me sobresaltase en sobremanera la abundancia de la revelación, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Y qué tenía el apóstol Pablo con Satanás? Nada. Satanás no tiene nada que ver con los hijos de Dios. Pero lo identificó así para decir que aquello era contrario a lo que yo esperaba, contrario a lo que yo estaba esperando. Me llegó algo que me abofetea, algo contrario que me abofetea. Es un aguijón en mi carne. Ojo, específico claro, en mi carne, es decir, en mi cuerpo. Un aguijón que tenía en su cuerpo. ¿Qué era? Eso no importa. Era un aguijón. La bofeteaba. Si era una enfermedad, muy posiblemente una enfermedad, la bofeteaba. Respecto a lo cual he orado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y el apóstol Pablo fue enfático. Lo que le he pedido al Señor no es que lo mejore, no es que lo cambie, es que lo quite. Señor, quítalo. El apóstol Pablo no estaba pidiendo otra cosa. Elimina esto, quítalo, Señor. 3 veces. Yo insistí. Esa fue mi insistencia delante de Dios. Y la única respuesta que obtuve de Dios, porque Dios le contestó: bástate mi gracia. Yo quiero ir allá y leerlo rápido, porque yo quiero que vean un detalle allí. Segunda de Corintios, capítulo 12. Verso 9. Mira la respuesta de Dios. 8 dice: he orado 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Es la gracia de Dios suficiente? Sí, sí lo es. Sí lo es. Para quien tiene carácter en Dios. Para quien no, no es suficiente. No es suficiente. ¿Sabe? Para quien no sabe que es suficiente, que lo quite de mí. Es lo único que yo aceptaría de parte de que lo quite de mí. Pero carácter es que Dios me dice: no, no te lo voy a quitar. Mi gracia es más que suficiente. Y el hombre o la mujer de carácter dice: entonces yo me apropio de eso. Me apropio de eso. Míralo aquí.
Yo quiero que lea conmigo. Mire bien qué fue lo que le dijo el Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la tuya. Porque Dios no es débil. Él es todo poder. Aleluya. Es la debilidad tuya. Esa enfermedad era una debilidad. Pero mire entonces ahora la postura de un hombre de carácter en Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Amén. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. Eso no fue lo que Dios le dijo. ¿Usted leyó bien? Lo que Dios le dijo fue, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le estaba hablando que en la vida de cualquier hijo suyo, en la vida de cualquier creyente, es posible que la debilidad sea ocasión para mostrar el poder de Dios, y la de cualquiera. Sin embargo, ¿cuál es el aspecto autobiográfico aquí en este verso? La segunda parte. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. El Señor estaba hablando de las debilidades y Él dijo, esto es en mí. Esto es conmigo. Esto es mío. El apóstol Pablo no estaba recibiendo un mensaje una revelación para el próximo mensaje. Trataba de su vida. Y se apropió de eso. Son mis debilidades, no son las de otros. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, en mi aflicción, en mi insuficiencia. Y por más revelación que tengo, ¿sabe qué tengo que decir ahora? Que dependo de Él. Aleluya. Amén. Y mire que tenía revelación. Tenía revelación. Yes. Y para que la abundancia de esa revelación no los exaltase sobremanera, Dios le permitió este aguijón, recordando, necesitas depender de mí siempre. ¿Para cuánto? Para todo. Amén. El hombre y la mujer de Dios que ha crecido en carácter sabe que necesita porque necesita depender de Dios. Amén. Aunque tenga mucha revelación. Sí. Aunque tenga la revelación que tenía el apóstol Pablo. Gracias, Padre. Gracias. ¿Sabes? Es que necesito de Dios. Porque Él proveerá para mi necesidad, aunque yo sea millonario. Amen. ¿Usted me entendió? Yes. Que yo pueda seguir reconociendo a Dios como el dador de toda buena dádiva, aunque yo sea multimillonario. Y aunque sea multimillonario, yo pueda seguir diciendo, yo dependo de Él. Yes. Amen. Yo dependo de Él. No de mis millones. ¿Eso es real? Sí, Yes. eso es real. Sí, Señor. Pero es que hay gente que ha identificado esto y han sido multimillonarios. Y los millones no se le metieron en el corazón. No, siguieron dependiendo de Dios. Abraham era rico, muy rico. No era pobre, ¿sabe? Era rico. Y cuando la Biblia dice muy rico, es que era muy rico. ¿Ya? Hay gente ahí en la Escritura, gente de Dios que es más, hasta da la cantidad, tenía tal cantidad de camellos, tal cantidad de ovejas, saca tú la cuenta. Es lo que está diciendo el pasaje, saca la cuenta. Y a la conversión, cambio de moneda, al día de hoy verás que sí, eran ricos, bien ricos. La ofrenda que dio el rey David para la construcción del templo, el mismo templo que Dios le dijo, no lo vas a construir tú. Perdóname.
Dios le dijo, no lo vas a construir tú. Y el deseo estuvo primero en el corazón de él, de nadie más. Él dijo, yo quiero construir templo para Dios. A nadie más, en nadie más en su corazón estaba. Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir. Lo va a construir un hijo tuyo, un descendiente tuyo. Un hombre falto de carácter hubiera dicho, pues si no voy a ser yo, él que se resuelva, que busque él cómo lo va a construir. Pero eso no fue lo que pasó. Porque la Biblia dice que dio una ofrenda de su dinero personal, Aleluya. no del dinero del reino de Israel, de su dinero personal. Dio una ofrenda tan cuantiosa que ahora mismo los lugares decimales se me escapan, porque la ofrenda fue tan grande para aportar, para la construcción del templo, que él no pudo construir porque Dios no se lo permitió. Eso es carácter. Amén. Eso es carácter. ¿Sabe qué es carácter? Que Dios le dice a un hombre como Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Tú vas a trabajar y trabajar duro para guiar a este pueblo a que posea la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Y le explicó por qué. Y tu hermano Aarón tampoco van a entrar. Porque un día les dije que le hablaran a la peña y tú con coraje, en vez de hablarle, le golpeaste y no me santificaste delante, ante los ojos de todo este pueblo. No me santificaste. La consecuencia de eso no fue que el pueblo no pudo entrar, el pueblo iba a entrar, pero tú no vas a entrar. Sin embargo, Dios le permitió subir a lo alto del monte y desde allí visualizar, poder ver toda la tierra prometida. O sea, era el momento en que un hombre falto de carácter hubiera estado allí reclamándole a Dios, ¿por qué tú no me permites entrar si quien trajo al pueblo hasta aquí fui yo? Quien trabajó más por esto fui yo. Quien se paró aquel día, la primera vez, delante de Faraón fui yo. Por menos que eso, otros le han reclamado a Dios. Y que yo esto, yo. Sin embargo, aquel día en el monte, un hombre de carácter en Dios tuvo palabras de alabanza. Y la vida de Moisés, ya de 120 años, terminó con un cántico. Estaba adorando a Dios. Aleluya. Y ese fue un cántico que lo compuso allí en aquel momento, mirando a la tierra prometida y cantando. Un cántico de alabanza. Capítulo y medio dura el cántico. Adorando. Quizá yo no tenía mucha fuerza, pero podía adorar. No era cantante, pero cantó. Santo Dios. Yo no sé si era compositor, pero lo compuso. Amén. No me parece que tenga mucha rima, pero lo compuso. Así, ¿sabe? Sí que tenía mucho agradecimiento, adoración, Aleluya. Amén. adoración. Yes. Le quedaban momentos de vida en esta tierra. De este lado de la eternidad le quedaban algunos minutos. Los últimos los pasó adorando y viendo a la distancia aquello por lo cual él tanto trabajó. Pero adoró a Dios porque él es fiel. Y lo que Dios le dijo, ahí estaba delante de sus ojos. Amén. No iba a poder tan siquiera acercarse ni poner su planta del pie sobre aquella arena, aquella tierra preciosa, tierra que fluye de leche y miel. Pero ¿sabe de qué me gozo? Que tú eres fiel. Amén. ¿Sabe por qué te adoro? Porque tú eres fiel, aunque yo no vaya para allá. Eso es carácter. Amén. Sí, Señor. Yes. Eso es carácter. ¿Por qué el carácter nuestro es tan importante? Porque es lo que nos va a llevar hasta el final de la carrera. No para volver atrás como el de la parábola del sembrador cuando llega el tiempo de la aflicción y de la persecución.
es lo que nos va a llevar, nos va a hacer semejantes al último caso de esa parábola que se mantuvo dando fruto y fruto a 100 por uno, constantemente, indefinidamente. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta aquel día, hasta aquel gran día. Amén. ¿Cómo nos lleva Dios a crecer en carácter? A través del quebrantamiento. Amén. Ese quebrantamiento que viene a menudo con circunstancias que son aguijones que llegan a bofetearnos. Aguijones que vienen a bofetear, en los cuales yo primero digo, quítalo de mí, quítame esto. Pero debo terminar diciendo, bástame tu gracia. Bástame tu gracia. Amén. Voy a estar firme en ti, firme en el Señor, aunque no me quite el aguijón, Amén. aunque esté todavía ahí. Voy a adorarte, voy a agradecerte, voy a vivir y a morir agradecido, aunque me quede media hora de vida y esté en un monte viendo a otros poseer lo que yo quería poseer y por lo cual tanto trabajé. Pero si eso es cumplimiento de una promesa de Dios, me voy a gozar. Porque se trata de la gloria de Dios. Amén. Que Dios es glorificado. Carácter es necesario para que, ¿por qué os es necesaria la paciencia? Dice Pablo. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Termine con ese verso. ¿Por qué os es necesario el carácter? Y quiero injertar ahora el término. ¿Por qué os es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Carácter. Amén. Yo termino aquí. Oramos. Sí, Señor. Oramos. Amén. Gracias, Padre. Amado Salvador, te bendecimos. Amén. Señor, tu palabra, tú eres fiel, Padre eterno. Señor, y es tu voluntad, que crezcamos en este carácter, que abundemos en este carácter, Señor, en nuestro caminar contigo, Sí, mi Dios. sin considerar mirar atrás. Cuando llega el tiempo de la aflicción o de la persecución, Amén. Sí, Señor. sino al contrario, es momento de permanecer, es momento de allí crecer y es momento de allí dar pasos de fe, Amén. pasos de fe y de carácter. Sí, Señor. Haznos así y aún añádenos, Señor. Amén. Haznos así, añádenos, Padre bueno. Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.